Documentación de los instrumentos de planeamiento urbanístico general y de desarrollo. Artículo 110 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Documentación del Plan General de Ordenación Urbana. Capítulo 2, sección sexta. El Plan General de Ordenación Urbana debe contener todos los documentos para reflejar adecuadamente todas sus determinaciones de ordenación general y determinaciones de ordenación detallada, y al menos A. Documentos de información, análisis y diagnóstico. B. Memoria vinculante. C. Normativa. D. Planos de ordenación. E. Catálogo. Y F. Estudio económico. Artículo 110. Documentos de información, análisis y diagnóstico. Dentro de estos documentos están A. Memoria informativa. B. Planos de información. C. Informe de sostenibilidad ambiental. A. Memoria informativa. Describe las características, elementos y valores naturales, ambientales y culturales y demográficos, socioeconómicos, infraestructuras, así como previsiones futuras. Además, tiene que señalar el planeamiento sectorial que afecte al término municipal, el grado de cumplimiento de los instrumentos anteriormente vigentes, el instrumento de planeamiento los instrumentos de planeamiento de desarrollo asumidos total o parcialmente, la adecuación de las dotaciones urbanísticas existentes, un estudio de la evolución demográfica, un estudio de movilidad urbana, es decir, del transporte público existente, y áreas de tanteo y retracto y los propietarios afectados. Dentro también de los documentos de información, análisis y desarrollo, además de la memoria informativa, están los planos de información territorial y urbanística, características naturales, ambientales, culturales, socioeconómicas, demográficas, infraestructuras presentes, pasadas, con claridad y a escala suficiente. También informe de la sostenibilidad ambiental. Evaluar posibles efectos sobre el medio ambiente del Plan General de Ordenación Urbana. Analizar alternativas razonables, viables, incluida la alternativa cero, es decir, mantenimiento íntegro del planeamiento anterior vigente. También un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto y cumplir los requerimientos que determine la Consejería competente en Medio Ambiente. El Plan General debe contener documentos de análisis y diagnóstico sin carácter normativo, elaborado a partir de la información que resuma los problemas y oportunidades y que permita concretar los objetivos del Plan General. Es decir, dentro de la documentación del Plan General estaban los documentos de información, análisis y diagnóstico, entre ellos está memoria informativa, planos de información e informe de sostenibilidad ambiental. Después, una memoria vinculante. Esta memoria vinculante debe expresar objetivos, propuestas de ordenación y demás normativas y determinaciones, incluyendo al menos los objetivos y las propuestas del Plan General de Ordenación, las determinaciones de ordenación general. Esto incluye la superficie incluida en cada clase de suelo, la superficie incluida en las unidades urbanas de suelo urbano consolidado, los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, elementos que integran los sistemas generales y plazos para el establecimiento de las determinaciones de ordenación detallada. La memoria vinculante debe tener objetivos y propuestas, las determinaciones de ordenación general y un resumen ejecutivo donde se señalen los ámbitos donde la nueva ordenación altera la vigente y donde se suspende el otorgamiento y tramitación de licencias, indicando la duración de la suspensión. Los documentos del Plan General son documentos de información, análisis y diagnóstico, memoria vinculante y normativa. El Plan General de Ordenación Urbana debe recoger las determinaciones de carácter obligatorio por escrito en forma de articulado. Para suelo urbano consolidado,
Para suelo urbano consolidado y también en suelo urbanizable, en los que se establezcan las determinaciones de ordenación detallada, ordenanzas de uso del suelo. Es decir, las determinaciones de ordenación detallada siempre se establecen en ordenanzas de uso del suelo. Para los demás ámbitos de suelo urbano, consolidado, no consolidado, suelo urbanizable, fichas que sinteticen la ordenación general. Es decir, las directrices de ordenación general se expresan en fichas y las directrices de ordenación detallada se expresan en ordenanzas de uso de suelo. Además, para el suelo rústico se ha de establecer normas de protección para cada categoría de suelo rústico que incluya los usos permitidos y autorizables. Los planos de ordenación deben recoger sus determinaciones gráficas con claridad y a escala suficiente. Para el conjunto del término municipal, los planos deben señalar las determinaciones a una escala mayor de 1 a 10.000, mayor o igual a 1 a 10.000 para el conjunto del término municipal, que serían las determinaciones de ordenación general, en las que estarían incluidas clasificación, sistemas generales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos, equipamientos, espacios protegidos, catalogación de elementos protegidos y reservas para ampliación de patrimonios públicos de suelo. Es decir, determinaciones de ordenación general para todo el término municipal en planos de ordenación a escala mayor de 1 a 10.000. En suelo urbano consolidado, división en unidades urbanas. Estas unidades urbanas tienen una superficie menor o igual a 100 hectáreas en municipios de más de 20.000 habitantes. Municipios menores de 20.000 habitantes puede ser todo el municipio una sola unidad urbana. En suelo urbano no consolidado y urbanizable, los planos de ordenación han de recoger los parámetros de ordenación general para cada sector. Esto incluye la delimitación, el uso predominante, compatible y prohibido, el plazo para establecer las determinaciones de ordenación detallada, que puede ser o debe ser menor o igual de 8 años, la edificabilidad máxima en usos privados por hectárea, el índice de variedad de uso, que ha de ser mayor de un 10%, los usos compatibles con el predominante y el índice de integración social. Estas son las determinaciones de ordenación general para cada sector. De suelo urbano no consolidado y urbanizable. Además, si el uso es predominantemente residencial, se indican las densidades máximas y mínimas por sector, el número máximo y mínimo de viviendas por hectáreas, el índice de variedad tipológica, que ha de ser siempre mayor de un 20% en suelo urbanizable, es decir, un 20% de tipologías diferentes a la predominante. También en suelo urbano no consolidado y urbanizable, los planos de ordenación han de señalar una reserva de suelo para vivienda de protección oficial. En suelo urbano no consolidado y urbanizable ha de ser del 30 al 80%. Y también una reserva de suelo para sistemas generales. De forma concreta, que puede ser de forma concreta o de forma genérica. De forma concreta
Se establece su ubicación, superficie y características. De forma genérica se establecen algunas características como en forma de tanto por ciento respecto al total de los sistemas generales. Potestativamente se pueden establecer delimitación de ámbitos de planeamiento de desarrollo, imposición de condiciones concretas de ordenación y uso, delimitación de ámbitos expropiatorios y, en suelo rústico, normas de protección y recuperación, condiciones para la dotación de servicios en usos permitidos y autorizables y delimitación de áreas de regularización de asentamientos irregulares. A escala 1 mayor o igual que a 10.000 se deben establecer los planos de clasificación de suelos, sistemas generales y sectores y catalogación de elementos a proteger. Las determinaciones de ordenación detallada. Para ámbitos con determinaciones de ordenación detallada, los planos deben expresar las determinaciones de ordenación detallada a escala mayor o igual a 1.000. Las determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano consolidado son A. La calificación urbanística, B. Los sistemas locales de usos públicos, C. Normas y medidas de protección para catálogos, D. Unidades de normalización, E. Usos fuera de ordenación, F. Plazos para cumplir los deberes urbanísticos y G. Delimitación de áreas de tanteo y retracto. Las determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano consolidado, como la calificación urbanística, son el uso pormenorizado, permitidos y prohibidos, edificabilidad, tipologías edificatorias, regulación de cada uso estableciendo ordenanzas en caso necesario. B. Sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos. Y C. Normas y medidas de protección para el catálogo, unidades de normalización, que son parcelas que se transforman en solares y terrenos reservados para completar vías urbanas y regularizar vías públicas. Usos fuera de ordenación, plazos para cumplir los deberes urbanísticos y delimitación de áreas de tanteo y retracto. Determinaciones de ordenación detallada en suelo urbanizable y urbano no consolidado. Son las mismas que las anteriores y además establecer las determinaciones del aprovechamiento medio. El artículo 115 establece que en cuanto a la documentación del Plan General de Ordenación Urbana, teníamos la documentación de información, análisis y diagnóstico, memoria vinculante, normativa, planos de ordenación, catálogo y estudio económico. El catálogo, según el artículo 115, debe delimitar las unidades de actuación dentro de los sectores donde, con determinaciones escritas y gráficas sobre los elementos del término municipal que deban ser protegidos, conservados o recuperados. Y si se establecen determinaciones de ordenación detalladas, se incluirán además las medidas de protección y recuperación concretas en cada caso. El estudio económico es la valoración y financiación de sus propuestas, en especial de los sistemas generales. Cuando se incluyan sistemas generales de forma genérica, se señalarán las previsiones para su concreción. Para sectores con determinaciones de ordenación detallada se ponderará el importe en las haciendas públicas, o sea, el coste de la implantación y mantenimiento y prestación de los servicios resultantes. Documentación de las normas urbanísticas municipales. Todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente todas sus determinaciones de ordenación general y detallada, y al menos a documentos de información, análisis y diagnóstico, que tienen que servir de soporte a las determinaciones de las normas y para realizar también la evaluación ambiental. Estos documentos de análisis y diagnóstico carecen de valor normativo.
La memoria informativa describe las características de los elementos naturales, demográficos, culturales, infraestructuras existentes, también las repercusiones en la legislación sectorial, el grado de cumplimiento de los instrumentos de planeamiento vigentes y los instrumentos de planeamiento asumidos por las normas. Los planes de información sobre características, elementos y valores ambientales han de entregarse con claridad y a escala suficiente. Y un informe de sostenibilidad ambiental. La memoria vinculante debe expresar y justificar los objetivos, propuestas de ordenación y demás contenidos normativos y determinaciones que sirvan de fundamento al modelo territorial elegido. En la memoria vinculante se debe expresar primero una relación de objetivos, propuestas de ordenación, justificando que cumplen los condicionantes de respetar la normativa sectorial, respetar los objetivos generales de la actividad urbanística pública, resolver las necesidades dotacionales, tener en cuenta las previsiones de los instrumentos de ordenación del territorio, la situación del municipio como centro comercial, industrial o turístico de referencia y las demandas que planteen los agentes económicos y sociales. La memoria vinculante también debe expresar la relación de determinaciones de ordenación general, al menos clasificación del suelo, superficie, incluida en cada clase, y dotaciones urbanísticas existentes y previstas. Además, un resumen ejecutivo que señale los ámbitos donde la nueva ordenación altera la vigente, con plano de situación y ámbitos de suspensión de otorgamiento de licencias, indicando la duración. Además, la normativa, que recoge las determinaciones escritas en un texto articulado, las ordenanzas de uso de suelo, que se establecen en suelo urbano consolidado, en suelo urbano no consolidado, en suelo urbanizable, donde se establezca determinaciones de ordenación detallada, fichas de determinaciones de ordenación general en suelo urbano no consolidado o en suelo urbanizable, y normas de protección de suelo rústico en cada categoría de suelo rústico. Los planos de ordenación deben recoger las determinaciones gráficas de ordenación general a una escala mayor o igual a 1/10.000 para todo el término municipal, y para el suelo urbano consolidado y sectores de suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado, donde se establezcan determinaciones de ordenación detallada, esta escala debe ser mayor o igual que 1/1000. El catálogo debe recoger todas las determinaciones escritas y gráficas para toda la catalogación de elementos a proteger, a reservar o a recuperar. Debe incluir información para identificar cada elemento y justificar dicha catalogación. Debe incluir medidas de protección o recuperación que procedan en cada caso. Cuando las normas urbanísticas municipales incluyan sectores de suelo urbano no consolidado o urbanizable con determinaciones de ordenación detallada, se ha de incluir un informe de sostenibilidad económica que ponderará el impacto en las haciendas públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias. Artículo 134. Documentación de las normas urbanísticas de coordinación y de las normas urbanísticas territoriales. Deben contener toda la documentación necesaria para reflejar adecuadamente las determinaciones de ordenación general y determinaciones de ordenación detallada, y al menos A. Documentos de información, análisis y diagnóstica. B. Memoria vinculante. Debe expresar y justificar objetivos, incluyendo resumen ejecutivo que señale el ámbito donde se establezca una nueva ordenación que altere la vigente y se suspenda el otorgamiento de licencias. Una normativa que debe recoger determinaciones escritas de carácter obligatorio, planos de ordenación, y cuando se incluyan sectores de suelo urbano no consolidado urbanizable con determinaciones de ordenación detallada, un informe económico que ponderará el impacto de la actuación en las haciendas públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias. Artículo 136. Documentación de los instrumentos de desarrollo. Primero, estudio de detalle. El estudio de detalle debe recoger todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones. En todo caso, A. Memoria vinculante. B. Resumen ejecutivo. Además, donde no haya
determinaciones de ordenación detallada además donde aún no